Llevo un poco más de un mes teniendo una experiencia extraordinaria. Lo he definido como que estoy teniendo la oportunidad de contemplar el paisaje más maravilloso que he podido observar en todo el universo. Pero es que además es tan profunda y tan grande la sensación que yo me atrevería a enviarlo así como que, a ver, estoy casi por asegurar que no hay una sensación similar en cualquier estrella que pueda existir. Así lo puedo decir, o me atrevo a decirlo, desde la pequeñez de lo que significa mi experiencia humana. Y estoy hablando de que hace un poco más de un mes soy papá. Estoy en este escenario y etapa de compartir la vida, de acompañar a un ser humano chiquitito que llegó y en su pequeñez se vuelve maestro y nos ha retado en una cantidad de situaciones a su mamá y a mí, que nos llena de preguntas, nos llena a veces de preocupación, ansiedad, y en ciertos momentos nos sentimos solos, neófitos. Somos también unos recién nacidos los papás cuando estamos con nuestro primer hijo. Y en ese momento se vuelve fundamental, se vuelve muy enriquecedor y algo sin palabras, de mucho valor, de demasiada gratitud, encontrar personas que no solo ya tienen la experiencia de ser mamás, de ser papás, sino que tienen un conocimiento, se han encargado de profundizar, de saber cosas que son esenciales, que hacen parte de la naturaleza humana, que son claves y base para desarrollar un buen comportamiento o una buena experiencia en ese rol de papás. No estamos hablando de tener un manual como tal de cómo criar a nuestros hijos, no. Estamos hablando de poder tener unas bases de conocimiento natural para entenderlos, para amamantarlos de la mejor manera, que en los primeros días es de las cosas que más preocupan o que más estresan, para saber de sus dolores, de sus quejidos, cómo tomarlos, de algunas técnicas prácticas y algo de muchísimo valor, comprender por qué el sistema tradicional con las cosas que nos enseña se queda corto a nivel de lo que en realidad nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Hoy tengo el placer de traer, de nuevo, volvemos a hacer estas entrevistas de Yo le pongo corazón, y está aquí Sharon Fernández. Ella es la persona que en este mes y un poco más nos ha acompañado y nos ha dado luz en varios momentos un poco sombríos o de preocupación en cuanto al acompañamiento de nuestra querida hija. Y por eso quise invitarla, porque es un mensaje que muchos más tienen que escuchar. Ojalá a ti te resuene, te guste y nos ayudes a compartirlo, sea que tengas hijos, tengas sobrinos, tengas un amigo o una amiga que próximamente va a tener un bebé, y de todo corazón te digo que esto le va a servir. Mi querida Sharon, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Gracias por estar acá en mi canal, en nuestro canal de Pensar con el Corazón. Y bueno, como ya te lo hemos dicho, muchas gracias también por el acompañamiento que nos has dado en el proceso con nuestra amada hija. Esto hace parte de un proyecto, ese acompañamiento, que se llama Mamá Tribu. Sí, ¿Es así? sí. Ok. Cuéntanos cuál es el propósito de Mamá Tribu. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? ¿Qué día, en qué madrugada o en medio de qué sueño se le ocurrió a Sharon que debía existir Mamá Tribu? Bueno, me presento primero que todo, soy Sharon Fernández, soy mamá de dos, Samantha que tiene 4 años y Lucas que tiene 1 año y 2 meses. Mamá Tribu nace hace 3 años, solamente en mi cabeza y en mi corazón. O sea, tenía Samantha 1 añito. 1 año, sí. Que sentía la necesidad de compartir información con otras mamás, invitando o haciendo entrevistas a expertos para hablar acerca de todos esos temas de la maternidad que nos acompañan y que a veces se quedan cortos, como tú dices, cuando uno va a la visita con el pediatra, que le da a uno pena, le da temor, no sabe cómo preguntar, etcétera. Sí, como que a veces como papás nos sentimos mal por no saber. Por no Y saber. entonces no queremos dar esa impresión de que somos unos inexpertos y que no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Y es algo que nos aleja más de las respuestas. No, y que de pronto también los profesionales dan respuestas, pero en sus términos. Y uno queda igual o peor, es como, esto es bueno o esto es malo, o estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, O sea, uno no etcétera. se siente acompañado como con mucha Exacto. cercanía por la parte Exacto. profesional. Entonces yo pensaba, no, quiero hacer esto, quiero hacer entrevistas con expertos, con expertas para hablar de estos temas, lo quiero hacer a través de un podcast, pero siempre se quedaba como en la mente, en el deseo. Nunca me decidía y así pasaron 3 años. Hasta que yo dije, no, ya es el momento, 2024 es mi año, 2024 vamos a hacer las cosas, vamos a transformar, vamos a pasar a la acción. Vamos a pasar a la acción, vamos a llevar el mensaje. Así que desde este año comencé de a poco
poco, de una manera muy artesanal, se me han ido dando las cosas. De ir grabando, haciendo entrevistas a invitadas, he decidido hacerlo con mamás, que sean expertas pero mamás, porque seamos realistas, cuando tú hablas con un pediatra hombre, no vas a sentir la misma conexión, digamos, en el tema de la lactancia, porque él nunca ha lactado. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Entonces, la idea es siempre entrevistar a expertas que tengan conocimiento, que hayan vivido esa experiencia, o si no hayan vivido esa experiencia, pues que estén rodeadas de mujeres que les ha tocado vivir esa experiencia y que ellas han brindado sus servicios. Bueno, de ahí nace Mama Tribu. Desde este año he comenzado a hacer mis grabaciones, mis capítulos. Primero comenzó en Spotify, después ya pasé toda la información a YouTube. Como todo, ¿no? Eso ha sido bastante artesanal, no se me graban los videos, o sea, he sido yo contra el mundo. Después se sumó un amigo que tiene un laboratorio sonoro que se llama De La Voz Lab, que me está ayudando actualmente como a tener la profesionalidad en el tema de el soporte técnico. Sí, del podcast, sí. Y también, paralelo, llevo mi cuenta de Instagram, que me pueden encontrar como @mamatribu.co, y ahí pues pongo pedacitos de los podcasts, de lo que he hecho, y comparto mi diario vivir en temas de maternidad con las personas. Entonces, anoten ahí, Mama Tribu básicamente es un proyecto de difusión. Sí. Que tiene el propósito de que los que estamos en la experiencia de la maternidad, desde los primeros días, nos sintamos acompañados. Sí. Y podamos adquirir información clave de parte de expertos, no solamente porque tienen conocimiento, sino porque lo viven, por ejemplo, las mamás, para que sepamos qué hacer e ir construyendo nuestro camino con una buena guía. ¿Qué deben anotar hasta este momento? Las redes, buscar a Mama Tribu en Instagram, en Spotify como podcast, y en YouTube. ¿Para qué? Para enterarse de esos conocimientos por parte de expertos que nos ayudan a desarrollarnos mejor en la maternidad, no solamente por nuestros hijos, sino por nosotros, porque también, como papás nos preocupamos, no sabemos qué hacer, esto será bueno, esto será malo, a mi hijo le pasa esto, que su caquita es así, que esto. Hay muchas preguntas, o sea, lo estoy viviendo día a día, y sentir ese acompañamiento o ir escuchando esa información de verdad que es muy valioso. Y bueno, me imagino que como Sammy tenía 1 año cuando tú comenzaste con la idea, fue a raíz de que durante ese año fuiste una buscadora. Estuviste también preocupada, estuviste mirando dónde informarte, cómo es que se debía hacer, y comenzaste a descubrir, o sea, es lo que a mí me está pasando y por eso te lo pregunto. Me imagino que fue como, wow, ¿dónde estaba toda esta información? ¿Por qué esto no nos lo dicen? Sí. ¿Cómo fue ese momento o ese camino de esa sorpresa y que se convirtiera en la motivación de que tú lo pusieras en un podcast? Tal cual como tú lo dices, Jaime, a mí siempre me ha gustado mucho informarme, en el sentido de que yo soy muy a lo que dice la ciencia, pero de información real. ¿Sí me entiendes? No como, por ejemplo, mi suegra me dijo que me pusiera la bebé 15 minutos de un y 15 minutos del otro, y eso tal cual yo lo hago. No, ok, está tu experiencia, vale, la recibo, pero ¿qué dicen los estudios ahora? Porque eso avanza. Claro. Eso avanza. Y eso yo me lo encontraba. Me pasó mucho eso con el tema de la lactancia. Fue uno de los temas que a mí me iba súper mal, que mi mamá me decía, pero ya le diste suficiente, ya es momento de darle fórmula. Yo le decía, no, yo no quiero. Y me voy a proponer a buscar la información, asesorarme con una asesora de lactancia para lograr mi objetivo, que es lactar a mi hija. O sea que tú tenías dificultad para lactar a tu hija y aparecía esa sugerencia o esa sentencia que lo he escuchado por ahí, lo dicen, no, tú no sirves para amamantar o tú no puedes amamantar, que a veces le dicen eso a las mujeres. Sí. ¿Eso te lo decían a ti y al final fue cierto? No, claro que no. Yo tomé la decisión y yo dije, no, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar mi objetivo y mi sueño de lactar. Somos mamíferas, somos desde la prehistoria, nosotras lactamos, así que digamos que no todas, no sé si eso hay alguna condición específica en alguna mujer que de verdad no pueda lactar. O por ejemplo, hay muchas heridas que no pueden hacer que su bebé se conecte con su seno porque pasan cosas en su vida anterior, abusos o heridas de la infancia, que esa conexión de mamá y bebé lleguen a lactar. Sí. Yo me preguntaba mucho y comenzaba también a investigar, pero no es solamente el tema de la lactancia, el tema del sueño, el tema de la alimentación,
Y entonces ¿y por qué me siento tan triste? ¿Será que yo tengo depresión postparto? ¿O son baby blues? ¿O será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Mi hija está durmiendo lo suficiente? Entiendo. Un mar de dudas. Claro, entonces yo leía mucho, investigaba mucho, las redes sociales, estábamos en ese momento en pandemia, no podíamos ir cada rato a un pediatra o algo así, tú sabes que todo era como virtual. Entonces yo dije, wow, qué chévere sería que un podcast fuera cercano a las mamás para preguntarle a los expertos lo que a veces nos da miedo preguntar. No lo obvio, sino lo que va más allá. ¿Por qué no puedo lactar? ¿O qué pasa? Porque a veces no tenemos la posición correcta, digamos, con el tema de la lactancia. ¿O cuánto tienen que dormir los niños? ¿Es cierto que los niños tienen que dormir tan estructuradamente o es una cosa? Pero yo te voy a ser muy sincera. Yo soy una persona que se sale del sistema. Yo soy una persona completamente, no antisistema, porque vivimos en el sistema. Sí. Pero es como cuando dicen, no, es que el bebé tiene que dormir 5 siestas al día, de no sé cuántas duraciones, que yo no sé qué. A mí ese tema me volvió loca cuando Samantha nació, mi primera hija. Entonces yo ponía todo oscuro, que nadie hiciera ruido, que no sé qué, que ta. Después encontré una persona con la que yo sentí conexión y decía como que los bebés saben dormir. Solamente tenemos que respetar sus sueños, porque es que nosotros estamos acostumbrados, digamos, que llevamos un ciclo circadiano, los bebés vienen de la barriga, ellos no reconocen día y noche. Claro. Cuando salen es como apenas se van a acomodar a todo este mundo que ya está tan estructurado y que sus tiempos no son igual a los nuestros. Así nace Mamá Tribu, como de ese sentir, querer compartir con los demás un poco de información, un poco también de reflexiones, un poco también de las experiencias que como mamás hemos vivido, para que las mamás digan, ¡ah! No estoy sola, también me pasa esto. Genial. Qué chévere. O sea, tiene esa semilla de cuestionar, ¿cierto? Ujú. Cuando dices, hey, no me quedo con lo que dice el sistema, voy a cuestionar. Pero no es solamente cuestionar el sistema y referirlo como que a lo que dijo el doctor, sino también cuestionar la tradición. Sí. O sea, no, el hilito en la frente que para que le quite el hipo. No, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace? O sea, yo no veo la lógica en un hilo quitando el hipo. Entonces es un poco una invitación a cuestionar, que eso es una columna vertebral aquí en Pensar con el Corazón, el poder cuestionar para llegar a conocimientos que nos permitan apropiarnos de nuestra experiencia de vida. Voy a plantear como un resumen de Mamá Tribu nos da la oportunidad de profundizar la experiencia de maternidad, de paternidad, con conocimientos que nos permitan hacernos cargo. Así es. Porque fíjate, yo ya iba a decir, hey, no, ese cuento de que hay mujeres que le dicen, no, es que usted no puede amamantar. Pero fíjate, a ti más o menos te iban a decir lo mismo y lo lograste. Uh-huh. Pero luego tú aclaras. Sin embargo, pueden haber casos que sí. Sí. El punto es que no se tome a la ligera. Tú no puedes amamantar porque hoy te salió poquito, hoy no. Sentenciar así, ¿no? Uh-huh. Hay que ir profundo, con conocimiento, con acompañamiento, con reflexión. Fíjate lo que mencionas tan importante, las heridas emocionales que pueden haber y que pueden interferir en que una mamá alimente. Claro. Conocí el caso de una amiga que tuvo su primer hijo por cesárea, pero fueron unas condiciones muy violentas, muy duras, y luego de que pueden hacerle la cesárea, ella quedó en peligro de muerte Uh-huh. y quedó en un proceso de recuperación donde durante una semana no estuvo con su bebé. La primera semana que nació el bebé. Entonces, esa semana el bebé tomó biberón, leche de fórmula. Y ya cuando la mamá quiso darle, el bebé no quiso. Y es muy probable, pienso yo, podría ser por esa semana Sí. que no recibió la teta y que entonces no se pudo fundamentar esa conexión con la mamá, construirla allí. Que a veces hay circunstancias como estas, pero en otras ocasiones son protocolos que tienen Las las clínicas. clínicas de que no permiten esa cercanía. Cuéntanos un poco de lo que significa ahora esta parto humanizado, lo del parto humanizado, porque a lo mejor muchos no lo conocen y en qué se diferencia con el parto tradicional que hacen las clínicas. Eso es como también una promoción. Tengo un podcast acerca de eso. Entrevisto a unas chicas de un colectivo que se llama Colectivo Renacer, una psicóloga y una abogada, y hablamos ahí específicamente sobre el parto humanizado. Esto es una ley que hay aquí en Colombia para hacer validar y respetar los derechos de las mujeres gestantes y que van a parir en clínicas. Tengo que especificar. Son como una serie de requisitos en las que tú vas y dices antes de parir, antes de, digamos, la semana 38. Específicamente no me acuerdo qué semana, pero tienes que llevar como un papel en donde tú dices, mira,
este es mi plan de parto. ¿Qué tiene el plan de parto? Algunas especificaciones que en la ley, se me escapa ahora el número de la ley. Pero está en ese capítulo del podcast, Sí, ¿no? sí, Ya está saben, súper tienen que buscarlo especificado. ahí en el capítulo para que se enteren de toda la información. Es algo muy interesante para Muy las que van a interesante. parir. En donde tú dices, no quiero tactos sin necesidad, porque es que de pronto en las clínicas hacen muchos tactos. ¿Qué son los tactos? Son que cuando tú estás ya en trabajo de parto, antes de que nazca el bebé, te meten los dedos para saber cuánto está dilatado tu vagina. Entonces vienen 10.000 personas. Entonces puedes exigir que no te hagan tantos tactos, que no te rasuren, que no te hagan episiotomía, es decir, que no te rajen la unión que hay entre el periné. O sea, son muchas cosas que hacen que a ti como mujer te respeten y que la violencia obstétrica, que existe mucho hoy en día, no te impacte. Pero vamos a ser sinceros, o sea, aunque exista esta ley, todavía se siguen perpetuando esta violencia hacia la mujer y hacia este momento tan importante y tan, ¿cómo sería la palabra? Vulnerables, sensibles y que sí, o sea, hay tratamientos, es que, a ver, para los médicos que están todo el tiempo atendiendo partos se vuelve algo rutinario. Total. O sea, y para un doctor Y el o una sistema doctora, está sobrecargado, ¿sí me entiendes? sí. O sea, uno no va a esperar a que una clínica, hay clínicas privilegiadas, claro que sí, pero la mayoría de las personas no pueden acceder a una clínica privilegiada en donde te dejen caminar, donde te dejen comer, O por ejemplo, que el esposo esté presente que el todo el esposo esté tiempo. presente. Eso hace parte también del parto humanizado, exigir que tu pareja esté ahí. Decía la abogada en el podcast, hay clínicas en las que te obligan que tú como papá hagas un cursillo para tú acceder a estar presente. ¿Sí me entiendes? Sí. Tienes que pagar por eso, Ajá. pero es tu derecho. Tienes el derecho de estar ahí acompañando a tu esposo. Aunque no haga el curso. Hay algunas clínicas que lo exigen para que tú puedas estar. Es como su protocolo. Sí. Hay muchas personas que deciden visitar antes a la clínica, conocerla, cuáles son las condiciones, qué pueden hacer y así también saber prepararse para lo que viene. Es una invitación, o sea, la verdad es muy interesante poder conocer sobre nuestros derechos y se convierte en una reflexión de que a veces simplemente vamos siendo llevados, lo que estaba diciendo, la clínica tiene sus protocolos y además tiene ya el hábito y lastimosamente eso de ser antisistema, también voy por ese lado, porque, a ver, el sistema tiene una idea de fondo en muchos de sus áreas o en todos los escenarios donde se expresa, que es la productividad, el hacer más en menos tiempo, rendir. Cuando llevamos un pensamiento como el de la productividad, ser productivos, a un escenario médico, hace que nosotros los pacientes, o en este caso las mamás, sean un producto más, entre comillas, o sea, como en una labor de fábrica, algo más que tiene que pasar por la banda. Ponga eso ahí y pase. La que sigue, next. Y si pensamos en que un acontecimiento como el nacimiento de un bebé se ha visto de esa manera, se vuelve inhumano. La verdad me causa un poquito de dolor o de tristeza que tenga que existir algo que se llama parto humanizado, porque hay un comportamiento, hay un tratamiento con respecto a los partos que no son humanizados, siendo que la que está pariendo es un ser humano y está pariendo a un ser humano. Es un poquito ilógico, pero a la vez es un poquito la prueba de que este sistema se ha olvidado de lo esencial que está ahí en el ser humano. Uno de los aspectos de valor que veo en lo que tú haces, Sharon, en compartir la información y que va más allá del plan de Mama Tribu, que es reunir expertos para hablarles, porque en mi caso tú has sido la experta que ha venido a hablarnos, porque claro, tú ahí entrevistando a esas personas vas adquiriendo ese conocimiento y cuando vas y lo aplicas con tus hijos, pues te estás convirtiendo en una experta. Fíjate, tú pensabas en tú hacer entrevistas y ahora estás aquí siendo entrevistada, ¿no? Nunca lo imaginé. Las vueltas que da la vida, pero me parece genial. Y esta entrevista es ante todo una invitación para que a todos quienes se den cuenta lo valioso y lo importante que es esos primeros momentos de todo ser humano en esta dimensión, en este planeta, tenemos que aprender esto, porque incluso hay conocimientos que acompañan esta labor y que son ancestrales. Sí. Doula es... Dula, un término que viene de conocimientos ancestrales de las parteras, de mujeres con un conocimiento bellísimo que acompañaban los partos, y es algo que nuestra civilización también ha dejado a un lado, ha ignorado y menospreciado. Sí. Ahí también hay mucho corazón y mucho espíritu, ¿no? Bueno, precisamente la pregunta obligada en esta entrevista hablando del corazón. Sharon, cuéntanos para ti, ¿qué significa ponerle corazón a algo? Bueno, ponerle corazón a algo es darle toda la energía
el tiempo y la dedicación para que las cosas vayan fluyendo. Yo soy mucho de dejar fluir, que las cosas lleguen y salgan como tengan que ser. Siento que Mamá Tribu no despegó hace 3 años, fue por mi sobreexigencia. No, que quiero un estudio perfecto, quiero los mejores micrófonos, quiero la mejor cámara, ¿quién me va a ayudar a editar? Y en eso no salía el propósito real, que era compartir la información y acompañar a mujeres. Siento que al ponerle corazón, como lo que yo hago en cada podcast, en cada video, en cada historia, en cada publicación, es darle toda mi dedicación, mi energía, mis pensamientos, mi creatividad, mi sentir, cómo lo va a leer esa mamá, cómo se va a sentir esa mamá. Y que al final el propósito es que se sientan conectadas. Es como, me gustó esto, o me siento identificada, me siento aliviada, o Me siento acompañada. me siento acompañada. Aliviada, sí, el alivio sobre todo. O sea, la primera vez que tú viniste, Ujú. yo recuerdo la cara y de hecho la expresión. Literalmente, mi esposa dijo, "Qué alivio". Ahora sí, que fue el alivio y fue la expresión de ya sé cómo se hace, ya estoy más tranquila. Y eso, lo merecemos los papás y lo merece sobre todo el bebé. La bebé. Entonces, estamos de acuerdo y no hay mucho por decir en el sentido de que esto es una forma de ponerle el corazón. Sharon y Mamá Tribu están colocando el corazón en que vivamos la maternidad de otra manera, y voy a rescatar un punto en lo que estabas mencionando desde tu experiencia. Ponerle el corazón, ponerle todo, la energía, la creatividad, pero resaltaste que no salió hace 3 años por las pretensiones, que es algo que construye la mente. Necesito esto para que esto funcione, pero cuando volvemos al corazón, cuando dices, tratando de conseguir todo eso, me estaba olvidando el propósito, el sentido, que era entregar la información. Entonces podríamos decir, poner el corazón también es no olvidar el propósito. Primero está el propósito, o sea, el fondo, y después las formas se van dando. Me parece espectacular esa idea, me gusta, me la abrazo a partir de esta entrevista y te lo agradezco mucho, Sharon. Para terminar, ¿qué recomendaciones nos haces a todos, no solamente para las mamás, sino para todos, papás, mamás, todas las personas alrededor del nacimiento de un nuevo niño, con todo lo que has aprendido, lo que has venido construyendo en Mamá Tribu? ¿Qué quisieras dejarnos como mensaje esencial en esta entrevista? Yo pienso que lo principal es que como mamás escuchemos más nuestra voz interior. Somos mujeres, somos sabias, nuestro cuerpo sabe lo que hace. Ese era mi mantra al momento de parir, que mi parto no fue en clínica, fue en casa. Entonces viví una experiencia completamente diferente. Nuestro cuerpo es muy perfecto, sabe lo que hace, es sabio. Llevamos millones y millones de años desde la prehistoria pariendo, lactando, criando. Entonces, poder escuchar esa voz interior, lo que se llama la intuición, hace que el camino sea más fácil. Y también, como mujeres, rendirnos a la transformación. Siento que cuando uno ya llega a la maternidad, uno es como el ave fénix. Uno muere y renace de una nueva forma. La Sharon que era hace 4 años, digamos que hay poquitas partes, ¿no? Ya es una nueva, ya es una transformada, es una más madura, es una persona que ha cambiado sus pensamientos, sus prioridades, sus ideales. Así como también le pasa a la mujer, también le pasa al hombre. Yo sé que mi pareja no es el mismo que hace 4 años, lo he visto su camino, he visto su transformar también. La invitación es a no agarrarse de lo que éramos, sino elegir soltar y elegir aceptar que cada día, cada año, cada momento nos van transformando, y que nuestros hijos son grandes maestros que nos vienen a enseñar lo que debemos aprender en esta vida, en este momento, que son maestros que nos vienen a enseñar cuáles son esos dolores que tenemos ocultos, que son maestros que vienen a decirte, no estás trabajando en ti, ok, te voy a sacar lo más recóndito que tú tienes y vamos a trabajar eso. Por ejemplo, el llanto de mi hija a mí me descontrola de una manera que tú no entiendes, que veo el monstruo que hay en mí, que tiene 4 años, que es una edad donde ya están dejando de ser bebés, a convertirse en niños más grandes. ¿Qué he hecho yo con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Seguiré los pasos de mis padres de pegarme hasta que me calle, o busco una solución y me voy a la crianza que es consciente, en donde me pongo a mí como primero? ¿Por qué me detona esto? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a buscar la calma, vamos a respirar, vamos a conectarnos. Esa es como la invitación, como no dejarnos llevar por lo que han dictado generaciones y generaciones, sino que nosotros mismos y nosotras mismas escribamos nuestra propia historia. Estupendo. O sea, básicamente comprender que en el nacimiento de nuestros hijos
hay un renacimiento de nosotros Nacemos también. también nosotros. Y ahí nacemos y vamos También nosotros. y ahí nacemos y vamos creciendo y debemos permitirnos abrazar eso nuevo, ese nuevo crecimiento con nuestros errores, con nuestra necesidad de aprendizaje, Así porque a es. veces, claro, como somos adultos, creemos que no tenemos nada por aprender o nos cuesta ver a nuestros hijos como maestros. O también, como ya tenemos una historia y vemos que nuestros padres hicieron eso inconscientemente, o sea, eso viene taladrado en la Sí. cabeza. Jaime, eso es una cosa que tú a veces repites los mismos patrones automáticamente. O sea, tendemos a hacer lo mismo. Sí, que por ejemplo comienzan a gritar y tú enseguida vas alzando la mano y es como, paras en seco y dices como, ¿y qué te está pasando? Pero hay un ejercicio súper bello ahí y es el hecho de que cuando paras es como si fueras una tercera persona viéndote a ti misma y cuestionando qué estás haciendo. Sí. Y ahí, porque en lo que estás diciendo de permitirnos ese renacimiento, esta invitación es un hecho de conciencia. O sea, es darnos cuenta de la oportunidad de conciencia que nos genera el nacimiento para reconocernos a nosotros mismos. Claro. Conciencia y el otro elemento que quiero resaltar de tus palabras, la confianza. Cuando hablas de la intuición, de confiar en el cuerpo, en la voz interior. Entonces, bellísimo mensaje de Mamá Tribu. Sí. Y bellísimas palabras de Sharon que quiero resaltar, enfatizar en la conciencia que debemos tener sobre nosotros y sobre el proceso con nuestros hijos, pero acompañada de la confianza. En la confianza. En nuestro cuerpo, en nosotros, en nuestra intuición, porque tenemos todo para hacerlo bien y crecer al lado de ellos como Dios más. Sharon, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti por esta por invitación. Estar acá, por aceptar la invitación, pero sobre todo por la labor que haces, por Mamá Tribu, por acompañarnos a nosotros también con nuestra hija. Y bueno, invitarlos, ya saben, para que sigan a Mamá Tribu, que apoyemos este proyecto, este proceso y que lo compartamos, porque muchas personas seguro le van a encontrar mucho valor a lo que se está compartiendo por ahí. Muchísimas Sharon, gracias. Hasta una próxima. Un gran abrazo a todos y ya saben, conciencia y confianza cuando nacen nuestros hijos es nuestro renacimiento.